tiempo determinado, en un entorno adecuado. A veces no, porque no elegimos dónde nacer. No sabemos qué etapa de la vida y transformación nos pertenece. De lo que sí estamos conscientes es que somos seres pensantes, que vivimos en comunidad, que fuimos nómadas y ahora más civilizados. Al descubrir que unidos éramos más poderosos, comenzamos a fortalecer nuestras debilidades, creando en su proceso diferentes instituciones para vivir en armonía y así prolongar el tiempo en el espacio. Ahora, juntos seremos testigos del nacimiento institucional que reflejamos en nuestra humanidad, porque para evolucionar en nuestro desarrollo sociológico como especie es necesario un análisis de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. La institucionalidad familiar es la más antigua y poderosa que existe, ya que somos capaces de educar, aconsejar, guiar, reestructurar, moldear como un alfarero a ese niño, que será quien represente lo que somos. Como núcleo social, la familia refleja ideales capaces de influir en los demás. Con su magistral enseñanza, tiene la magia de crear el bien o el mal con sus ejemplos. Te invito a ser parte de tu programa Poder Institucional, dirigido para todos. No te lo pierdas. Estamos llamados a realizar una lucha contra ese movimiento que lleva a la humanidad a que piense que una persona es un objeto que se usa y se tira, un objeto de uso. Rescatar la dignidad de las personas. Estamos ciertamente en una época donde la persona humana es usada como objeto y termina siendo material de descarte. A los ojos de Dios no hay material de descarte, hay solo dignidad. Entonces el trabajo que ustedes hacen, la inquietud que ustedes llevan es volver a rescatar lo que quiere ser descartado para volver a ungirlo con dignidad. Gracias por eso que hacen. Gracias por el trabajo, que no es fácil. Y gracias por comprometerse. Comprometerse es dar la vida, gastar la vida. Un humorista argentino, Landricina, hacía ver la diferencia que hay entre colaborar y comprometerse. Todos tienen que colaborar, pero los cristianos tenemos que comprometernos. Y Landricina decía, la vaca, cuando nos da la leche, colabora para nuestra alimentación. Se da la leche y se hace el queso. Y entonces hacemos un sándwich. Sándwich de queso es un poco soso. Entonces hay que ponerle jamón. Entonces vamos a ver al chancho. Y el chancho, para hacer el jamón, no colabora, se compromete y da la vida y nos da el jamón. Comprometerse es dar la vida. Es jugarse la vida. Y la vida tiene sentido solamente si uno está dispuesto a jugarla, a hacerla correr para el bien de los demás. A mí me gusta ver tantos jóvenes que estén con esas ganas de comprometerse. Acuérdense del sándwich de jamón y queso. Colaborar sí, pero comprometerse. Y esto ciertamente, esta lucha por recuperar la dignidad de las personas pide compromiso. Así que les agradezco
lo que ustedes están haciendo y comprometerse por esto. Come adulti nelle scuole gesuitiche, ci dica qualche parola, come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo, può essere gesuitico, può essere evangelico. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano e tante volte la strada per lavorare è la politica. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez le preguntaron a la Madre Teresa qué era lo que había que cambiar en la iglesia para empezar. ¿Por qué pared de la iglesia empezamos? ¿Por dónde? Le dijeron, Madre, hay que empezar. Por vos y por mí, contestó ella. Tenía garra esta mujer, sabía por dónde había que empezar. Yo también hoy le robo la palabra a la Madre Teresa y te digo, ¿empezamos? ¿Por dónde? Por vos y por mí. Bufete Jurídico Collado Peralta. Estamos ubicados en la Avenida Mella, número 9. Ahí encontrará servicios totalmente jurídicos. También puede consultarnos de forma gratuita. Así también tenemos servicios de venta y compra de vehículos. Así, si usted tiene un vehículo que desea vender, nosotros le hacemos la publicación correspondiente. Ahí tenemos carros, camiones y todo tipo de vehículos que usted desee. Consulte con nosotros. Los teléfonos, el 809-880-4514 y el otro número es el 849-407-2282. Visítanos y somos parte de tu solución. Bueno, gracias, señor director.
Buenas noches al pueblo de Constanza, como siempre, lunes y miércoles estamos aquí con ustedes, especialmente hoy, Día de la Constitución. Vamos a hacer un poco una síntesis de lo que fue la Constitución y algunos recuentos interesantes de los acontecimientos constitucionales. Por ejemplo, el 26 de noviembre de 1844 nace la primera Constitución proclamada por Pedro Santana. Hoy se cumple 173 años de esta majestuosa proclamación. Es bueno recordar que en el 1787 y también en el 1789, las primeras constituciones en el mundo fueron la de Estados Unidos y la de Francia. Más bien podríamos decir también que los acontecimientos sociales se dan de acuerdo a lo que acontece por la costumbre y los hábitos de cada sociedad. Por eso vemos leyes diferentes en diferentes grupos sociales. En Irak hay otro tipo de ley, en Santo Domingo, o sea, República Dominicana, en Francia, de acuerdo a los aconteceres se van fabricando las leyes, y con esta entonces nace la Carta Magna, la Constitución de la República. En España va a suceder prácticamente lo mismo. Después de 22 años, 1822, 1844, estábamos sometidos al yugo haitiano, y luego de la independencia proclamada el 27 de febrero de 1844, Juan Pablo Duarte a la cabeza y el grupo de los Trinitarios, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mellas, como padre de la patria, encabezado por, reitero, por Juan Pablo Duarte. Después de este acontecimiento de la independencia, surge tres grupos diferentes, uno encabezado por los Trinitarios, uno encabezado por el grupo de Pedro Santana y el otro grupo por Tomás Bobadilla. Después de esto se realizó una junta gubernamental que se le llamó también Comité de la Insurrección, encabezado por Francisco de Rosario Sánchez. Luego se traspasó a Tomás Bobadilla y luego tomó el poder Pedro Santana, que tenía el poder de la militancia. Ya en el 24 de julio del 1844, mediante el decreto 14, se convoca a unas elecciones. Ahí estuvieron unos 22 diputados, y también se formuló el debate constitucional en ese momento. Pero no antes sin mencionar que estos debates tenían como referencia para la modificación del debate, tenían como referencia específicamente la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Francia y la Constitución de España, Cádiz. Santana se dio cuenta que los poderes de él estaban muy limitados al momento de proclamar la Constitución. Entonces fue cuando se creó el famoso artículo 210, donde hasta el día de hoy tenemos un poder prácticamente ilimitado del poder ejecutivo. En ese momento era más absoluto, ahora está más controlado también. Pero la primacía de que somos un país presidencialista se debió a que Pedro Santana así lo hiciera. Se proclamó la Constitución, y esta sirvió también para humillar a nuestro padre de la patria, de los Trinitarios, Juan Pablo Duarte, a la cabeza. Entonces repatriaron a Duarte bajo el alegato de la Constitución dominicana, proclamada por Pedro Santana. Esos son los acontecimientos, pero la grandeza de la Constitución que hoy celebramos, que es la parte más objetiva, por así decirlo,
está en la independencia. Si no se hubiese producido una independencia por parte de Juan Pablo Duarte, entonces no se hubiera podido proclamar ningún tipo de constitución. Entonces, la grandeza, el episodio de la independencia, después de febrero a noviembre, se aconteció en varios acontecimientos políticos, pero el más trascendental fue este de la independencia, encabezado por los trinitarios, que tenían un pensamiento liberal de lo que era una democracia abierta. Entonces, si esto no hubiera sido posible, podríamos decir que no hubiéramos tenido ningún tipo de constitución si no hubiera sido por la obra de Juan Pablo Duarte, que se vio atentado. Pedro Santana se vio intimidado por este poder que tenían los trinitarios, ya que toda la gloria y el heroísmo se le atribuía a ellos, no prácticamente a la constitución como tal, sino al gesto que produjo esta constitución. Entonces, tratando de que no le quitaran espacio y protagonismo, entonces los repatria a todos los trinitarios, a muchos, ahí murieron también muchos trinitarios también. Estas son una pequeña síntesis para motivarle a ustedes a que si los detalles, algunos detalles que quieran investigar también, lo puedan hacer. Pero hoy, por ser día de la Constitución, nos tomamos el tema para debatir un poco también sobre la reelección de las reelecciones que han habido en el país. Por ejemplo, el primer gobernante por reelegirse fue Ulises Erauz, con 3 periodos. Luego vino Pedro Santana, con 3 periodos. Estoy hablando no en el orden histórico, sino lo estoy diciendo los presidentes que hemos tenido que se han reelegido. Por 3 periodos dijimos Pedro Santana, también Ulises Erauz Lili, también lo hizo. También lo hizo, Buenaventura Báez solamente duró 4 años. Y otros, en ese periodo antiguo, del siglo XVIII, prácticamente hubieron presidentes efímeros por meses, Manuel Jiménez, entre otros presidentes que duraron poco tiempo. Pero ya en el tiempo de 1930 al 61, se perpetuó Trujillo en el poder con una reelección prácticamente indefinida. También todos sabemos toda la tragedia que trajo esta dictadura, porque hay un desgaste de los presidentes y a veces para perpetuarse se producen dictaduras, se producen asesinatos, se producen prisiones, personas desaparecidas, por ejemplo, y más cosas. Todos sabemos la historia de Trujillo, ese no es el punto. También tenemos a Balaguer, que también hizo una prácticamente reelección indefinida, aunque duró unos 23 años en el poder, pero dentro de los 23 años está en el 60, 62, y también de los 12 años, que comenzó en 66 y terminó en 78. Y ya por última gestión fue del 85, 1985 a 1996. Eso fue prácticamente la reelección indefinida, que no trazaba pauta las veces que se tenía que reelegir. Luego vino Leonel Fernández en 1996 a 2000. La Constitución no le permitía otro periodo. Se lo habían indicado, el mismo doctor Balaguer le había sugerido que cambiara la Constitución dominicana para que pudiera hacer otro periodo presidencial, el cual él se opuso, el doctor Leonel Fernández, tan solo con un periodo. Fíjense qué madurez política. Luego en el 2000-2004 entra Hipólito Mejía, y sí modificó la Constitución para anexarse otro periodo más. Y no lo logró, porque luego
volvió a debatirse con el doctor Leonel Fernández en 2004, donde Leonel Fernández le gana y se queda los 2 periodos sin prácticamente permitido por lo constitucionalmente y beneficiado también, pero el historial del doctor Leonel Fernández nos indica que es muy respetuoso a la Constitución. En ningún momento ha hecho el afán de modificar Constitución para él reelegirse por mutuo propio o motivar este tipo de cosas en el Congreso. Luego, después de esto, entonces en 2012, como la Constitución no le permitía al doctor Leonel Fernández seguir en el poder, le reunieron firmas, 2 millones y pico de firmas para que lo hiciera. Él no quería tampoco hacerlo porque volvió a reiterar el respeto a la Constitución. Entonces, 2012, 2016, entonces tenemos el periodo de Danilo Medina, que luego cambia también, como lo hizo Hipólito Mejía, la Constitución para reelegirse, específicamente para reelegirse. Esos son los 2 acontecimientos. Hipólito Mejía y Danilo Medina han sido los 2 acontecimientos específicamente que tienen matices para de alguna manera reelegirse sin ningún otro propósito. Asimismo, con la misma naturaleza también lo hizo Hipólito Mejía. En España sucedió un acontecimiento, Carles Puigdemont, tratando de modificar el artículo 155 de la Constitución española. Fue al Congreso e impulsó esa prerrogativa sobre la independencia de Cataluña. Aún la Constitución no se lo permitía, pero como había un Congreso, por eso es que se dice que él se hizo una rebelión constitucional en España, porque él prácticamente con la mayoría del Congreso que él tenía en Cataluña, pues proclamó la independencia en Cataluña. Y lo traigo a colación porque en Cataluña ahora el gobierno de España le persigue, la justicia, la fiscalía le persigue a Carles Puigdemont, le persigue por rebelión a la Constitución. Estaba hospedado, refugiado en Bélgica, y hasta ahora se supone que estaba ahí, pero luego no se sabe el rumbo de este, según las informaciones del periódico El País. Pero donde voy con esto es que en otros países sí se condena este tipo de hecho. Alguien que quiera, pero sabemos que por ejemplo en España hay 17 comunidades autónomas y el artículo 155 no le permite proclamar independencia porque ya se convierte en una rebelión. Es otro país, pero nos sirve como referencia, como nos sirvió de referencia la Constitución de Estados Unidos, la Constitución francesa, la Constitución de España, nos sirven como referencia para saber cómo nosotros debemos de comportarnos. Si el legado que nosotros queremos dejarle a la próxima generación es el legado de que si le conviene seguir en el poder, pues modificar la Constitución tantas veces sea necesaria. En otros países sí es condenado, se estima unos 30 años de prisión para Carles Puigdemont, es presidente en el gobierno de la Generalitat en Cataluña. Entonces, en Ecuador se hizo una reelección indefinida. Salió Rafael Correa y entró Lenin. Pero cuando el problema de la reelección no está realmente la reelección como tal de una manera indefinida, sino que a veces el poder secuestra la democracia y vemos luego lo que sucedía como sucedió en el tiempo de Balaguer, la insistencia y la imposición del poder hizo que éste cometiera muchísimas cosas ilegales para conservar el poder. Nosotros, por ejemplo,
vimos una noticia muy interesante que está enlazada precisamente con estas informaciones, que fue la defensora del pueblo insta a respetar la Constitución. Eso es Zoila Martínez. La defensora del pueblo es una figura prácticamente sueca, que data de los años 1809. En Grecia ya existía esta defensoría, pero cuando se formalizó ya fue en el 1809. En la República Dominicana, en el 2001, el defensor del pueblo tiene una categoría, se proclamó la ley, la 1901, que habla de la defensoría del pueblo, el defensor del pueblo. Y en esta, sí me gustaría, le voy a citar, el artículo 80, el numeral 5, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo va esto, ¿no? Cómo va este rollo, como dice. Elegir al defensor del pueblo, dice, atribuciones son atribuciones exclusivas del Senado. Elegir, artículo 80, numeral 5 de la Constitución de la República Dominicana. Elegir al defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos a partir de las ternas que le presenta la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de lo presente. La terna es el consenso que se hace para elegir, como un pequeño grupo para elegir eso. El artículo 83, que también está 83, el 16, 116. Nosotros ahora estamos haciendo un ejercicio como lo harían los hermanos cristianos, un ejercicio prácticamente para desenlazar la idea de lo que queremos establecer. Rendición de cuenta al Congreso. Entonces, en el artículo 116 de la misma Constitución, la rendición de informe defensor del pueblo. El defensor del pueblo rendirá al Congreso Nacional el informe anual de su gestión a más tardar 30 días antes del cierre de la primera legislatura ordinaria, el 190. Yo lo voy a concluir cuando le termine de leer, le voy a decir propósito de nosotros citarlo, 90, 91 y 92. Lo voy a leer rápido. Defensor del pueblo. Autonomía de defensor del pueblo. Defensor del pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se debe de manera exclusiva al mandato de la Constitución y las leyes. El 191 dice también, funciones esenciales. La función esencial del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u organismos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulará lo relativo a la organización y funcionamiento. En este artículo, fíjense que dice que va a salvaguardar los derechos fundamentales y también en caso de ser violado por los funcionarios. Nosotros, entonces ahí mismo, hacemos un pequeño comentario diciendo, pero ¿dónde está Zoila Martínez, defensora del pueblo, que en el 2001 Hipólito Mejía intentó modificar la Constitución a finales de su periodo? No recuerdo exactamente la fecha ni el año, para serle sincero, pero sí él lo hizo y ya existía la ley 1901, que manifestaba que la violación a la Constitución se constituía en rebelión. Aquí vemos, por lo menos, no vamos a decir que el defensor del pueblo iba a hacer un protagonismo de este acontecimiento. Eso tampoco pero se ausentó. Nosotros no sabemos qué rol desempeña el defensor del pueblo cuando en muchísimas ocasiones que tenemos en medio ambiente, que son de las atribuciones que más adelante lo vamos a ver,
que son de las atribuciones que le corresponden, no lo vemos ausentado. En este periodo lo vimos ausentado, no dijo nada, como si no existiera esa institución, que tiene autonomía y es inmune. Entonces, el artículo 192, el defensor del pueblo y sus adjuntos se nombrarán por el Senado por un periodo de 6 años, de eterna propuesta por la Cámara de Diputados, y pertenecerán en el cargo hasta que sean sustituidos. La Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislación ordinaria previo al cumplimiento del término de mandato de lo asignado y someterá ante el Senado un plazo que no exceda los 15 días siguientes a este procedimiento para nombrarle todo eso. Pero ellos lo nombran, o sea, el Senado, pero no sé si le quitan atribuciones para defender lo que ellos... Esas son debilidades, porque resulta que si a usted lo nombran, una entidad política, en cierto modo, usted tiene algún vínculo, ¿verdad? Tiene que tener un carácter como decía uno, un carácter de hierro, como decía el poeta que le escribió eso a Don Eddie, para usted no doblegarse, tendría que tener un carácter de hierro. Pero aquí vemos específicamente que su intervención debe ser neutral. Hay una ley, como le dije, la 1901, que es el defensor del pueblo, y la procura de este es salvaguardar la Constitución y si la violan, no importa el funcionario que lo haga. La función, dentro de la función que le corresponde a los derechos humanos, está medio ambiente. Aquí Constanza hubo un problema con medio ambiente, con relación a las personas que estaban en el valle, y de alguna manera esos agricultores fueron expulsados. Se llegó a un acuerdo. Nosotros tenemos que, más adelante, le vamos a traer más detalles sobre ese tema, cuando hablemos con los funcionarios y los dirigentes en qué quedaron esas negociaciones. Pero el punto es, volvemos y reiteramos, que vemos ausencia en la Defensoría del Pueblo. Nosotros no sabemos qué ha pasado. Incluso le corresponde también el asunto de la mujer y de la niñez y la juventud, y se ha ausentado. Esta figura constitucional, que muy bien está representada, no nos representa en sus funciones. Así hay muchísimas instituciones del Estado, que todos sabemos, que cuando el problema es que si le elige el Congreso, tiene que haber de alguna manera una modificación a esa ley, porque no puede, el funcionario que controla las organizaciones públicas del Estado, no puede ser elegida por el Congreso ni por el Poder Ejecutivo. Tiene que ser elegida por el sistema judicial, aunque esté un poco desacreditado por los asuntos del Código Procesal Penal, que vincula la prueba para detener a una persona. Como no ha podido detenerlo todo, porque anteriormente bien sabemos que detenía al delincuente y lo ponía preventivo, y duraba esa persona con un delito simple años y no había una indemnización del Estado. Pero con el nuevo código ya esto cambió. Pero la debilidad que tenemos ahora es que se ha producido a vapor prácticamente, porque no hay un método científico para identificar el delito, para acusar con propiedad al delincuente. Entonces hay muchos delincuentes que obviamente tienen que ser expulsados del sistema. Pero el sistema judicial tenemos que tenerle confianza, porque al final de todo esto, él tiene su propia independencia. Al final de los años, quizás nosotros no lo vamos a ver, pero sí nuestras generaciones futuras sí lo pueden ver, de que va a conservar su independencia, y vamos a apostar a que el Poder Judicial sea quien elija los funcionarios que van a controlar la cosa pública. Por ejemplo, el defensor del pueblo es una figura que en el mismo artículo puede ser una modificación al artículo, a la ley 1901. ¿Para qué?
en esa modificación se hable específicamente de que se le incluya la participación principal al Poder Judicial, aunque lo nombre el Congreso de acuerdo a la Constitución, pero que respalde la elección en una ley ordinaria como lo es la 1901, para que de esta forma esté desvinculada de las organizaciones políticas, porque ese es el problema que tenemos ahora mismo. Tanto la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, son figuras elegidas por la Cámara, por el Congreso del Senado, o Cámara de Diputados, el Congreso en sentido general, que abarca las dos cámaras, la alta y la baja, Cámara de Diputados, Congreso del Senado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es modificar esa parte donde los que controlan la cosa pública estén desvinculados al sistema político. De esta manera vamos a evitar el transfugismo, vamos a evitar el abuso de poder, el amiguismo. ¿Por qué? Porque está descentralizada. Al final no va a dar resultado. Al final. Quizás en el momento no da resultado, porque algunas veces se vicia el procedimiento de elección, se influye, los partidos políticos comienzan a influir. Ahí es que está el problema. Los partidos han comenzado a influir en todos los controles del Estado y ahora no pueden controlar nada en absoluto, nada pueden controlar, porque no tienen una calidad, un carácter fuerte para someter a cualquier funcionario, sin importar quién sea. También el artículo 9 le da un poder tan amplio al defensor del pueblo que es inmune, igual que lo que son los legisladores. Esto, por este tema, está vinculado también con la Constitución, por ser el día de la Constitución. Nosotros estamos buscando temas muy relacionados a esto, y por eso nos preocupa lo que sucede. La educación en Constanza, cambiando un poco de tema, la educación vial en Constanza, hay muchos jóvenes que no han entendido todavía que esto son urbanas, son manzanas, cuadras que se pueden caminar, que no hay necesidad de aumentar la velocidad de una esquina a otra, que no hay ni siquiera 300 metros. Nosotros no entendemos por qué nosotros, las autoridades, le emitimos aquí a la presidencia del ayuntamiento, le emitimos un comunicado donde le sugeríamos que dieran cursos a los motoconchos y a las personas que tengan problemas con la educación vial, para que se controlaran los accidentes, porque de una manera esto provoca gasto a los hospitales, y ahí no hay material, y ahí arriesgan su vida estos jóvenes, que por la adrenalina de la juventud provoca esto, la falta de orientación, son víctimas de la inconsciencia, son víctimas de la educación, a la que nosotros tomamos este medio para solicitarle que no engaveten ese comunicado que nosotros emitimos. Nosotros tenemos copia de todo eso, que si alguien cuestiona eso, nosotros se la podemos hacer llegar sin ningún problema. Nosotros le depositamos al ayuntamiento de aquí de Constanza. ¿Para qué? De alguna manera se le eduque a esos jóvenes que tienen problemas, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta sobre eso, y es preocupante porque no cuesta nada de dinero eso, nada de dinero, y sin embargo la voluntad, como decía Einstein, es lo más importante para usted hacer los cambios. Si usted no tiene voluntad de hacer cambios, esto se va a quedar igual, y es muy triste que uno quiera colaborar. Nosotros nos ofrecimos también, si se quiere, como expositor, para colaborarle con eso, y a la gente de la AME, que sean amigos de los ciudadanos y no exista un odio. Se llevaron una vez un operativo muchísimos motores, pero la pregunta es, cuando a un estudiante le saca una mala calificación a un maestro, no es tan preocupante. En otros países sí también lo es, porque se preocupan a ver qué pasó con ese estudiante. Pero cuando la calificación de ese estudiante, de esos estudiantes, son el 90, el 80%,
La calificación del profesor es baja cuando los estudiantes comienzan a sacar malas calificaciones, o la gran mayoría de su clase comienza a sacar malas calificaciones. Tiene que revisar su método el profesor. Entonces, tomaron muchísimos motores en un operativo aquí en Constanza. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los culpables? ¿Los estudiantes o los profesores? Porque eso tiene que ser autoevaluarse. Nosotros estamos mandando luz de alguna manera, o modestamente, de lo que hemos podido ver en otros países, hemos podido aprender por el tiempo que nos hemos dedicado a la lectura. Hemos podido aprender que hay cosas que hay que compartirla. Cualquier cosa que usted sepa, usted tiene que compartirla para que el otro pueda también saberla y de alguna manera beneficiarse. El hospital de Constanza tiene problemas también. Los médicos han solicitado 5% de aumento y es buena y válida su preocupación, porque ellos exigen el 5% porque no se le está dando atención. Si se le da atención, ellos no van a tener necesidad de pedir un 5%. Los operativos médicos, le solicitamos una ocasión y también tenemos copia a la ministra Altagracia Guzmán de Salud Pública. Le solicitamos un operativo vía la Fundación para la Salud y Vivienda Digna, FUSAVIDA, que nosotros tenemos el equipo constituido por el mismo pueblo y todo el que se quiera incluir, claro que sí. Pero nosotros le solicitamos preparar a las mujeres, porque hay mujeres que quieren prepararse y tienen hijos sin planificación familiar. Y hay doctores que se están oponiendo a eso. Es súper de un operativo que tienen con relación a preparar a las mujeres y nos incentivó mucho, nos alegramos muchísimo, pero necesitamos también que en Constanza se produzca este tipo de operación a la mujer, o no sé qué método usan los médicos para preparar a la mujer y para que no tenga más hijos, si así lo desean, si es adulta, porque un médico no le puede cuestionar a un adulto ya 25, 26, 27 años. No, usted tiene que tener más hijos. Óigame, esa persona tiene que reeducarse, porque si la planificación familiar es lo más importante, no puede esta persona avasallarla como si fuera un intruso, como muchas veces lo hacen algunos médicos. También tenemos el problema aquí en Constanza de la importación. De muchos agricultores se están quejando de que se están importando desde hace mucho tiempo, pero han quebrado y han ido quebrando. El quiebre es como es lento, pero es seguro cuando hay importaciones. Y es triste también tener un estado enemigo de los productores del pueblo de Constanza, o un gobierno o un funcionario. No hay necesidad. Creo que todos somos hermanos y tenemos derecho a vivir y a vivir dignamente. También en ese mismo sentido, otra de las cosas, nosotros nos preguntamos por qué razón existen tanta corrupción en el sistema, y nosotros investigamos la relación que tenía Israel con Palestina. Nos dimos cuenta, había una socióloga infantil que decía que había una relación en la niñez de la persona de Israel, que se le educa desde pequeño en contra de los palestinos. Entonces, cuando son adultos ya tienen esa percepción de la negatividad de compartir territorio o llevarse bien con un palestino. Eso en psicología que sucede eso. Nosotros invitamos a que el problema de Israel y Palestina, ustedes también investiguen algo sobre eso y ustedes se van a dar cuenta. El asunto está también que, ¿por qué le traigo eso a colación? Se lo traigo a colación porque el sistema jurídico, o jurídico más bien no, sino político, está vinculado estrechamente con la fuente que estudiamos lo político. Lo que más se ha vendido aquí son las teorías de Maquiavelo. Todo el mundo estudia Maquiavelo cuando quiere hacer política.
Entonces Maquiavelo tiene una forma egoísta, una forma que no es decente, no es noble para hacer política, y por esta razón esa fuente viciada produce los políticos que hoy tenemos en todo el mundo, porque no solamente aquí, sino Maquiavelo se ha convertido en una figura por ser el padre de la ciencia política moderna, porque lo fue el realmente padre de la política, fue Aristóteles, y con ellos Platón, el estado ideal. Le invito también a hacer esas investigaciones sobre Aristóteles, que hablaba de la fuente de cómo debe ser un Estado, cómo debe funcionar un Estado, cómo se clasifica el Estado de acuerdo a las clases sociales, oligarquía, democracia, aristocracia, monarquía. Pero había un vínculo que él decía que si se fusionaba muy bien lo que era la aristocracia, que eran aquellos religiosos o profesionales, se fusionaba con la democracia. Entonces sí había el perfecto estado de la cosa, porque la democracia nace del pueblo, de lo más vulnerable, y se combina esta con la profesionalidad para dirigir, y entonces él decía que es lo ideal para un estado, y que el individuo refleja lo que es en su familia cuando es un funcionario, y no es menos razonable lo que decía Platón con referencia también, que decía también que el Estado tenía que estar constituido por personas que tengan buena formación, porque esto refleja y evita la corrupción. El gobierno, nosotros salió un titulado que decía: el plan social de la presidencia solicita 1.200 millones para caja navideña. Bueno, estamos en Navidad. Eso es de mucho aliento para el pueblo dominicano, esta información. Pero el punto es, esta gente que recibe eso no le da reporte a nadie, ni siquiera a impuestos internos, que debería darle un reporte de lo que hace impuestos internos. Debería dar un reporte al su donante. Hay un código de ética que no sé si no me dará tiempo, o se lo prometo hacérselo en el otro programa, porque sería bueno saber cómo administran las cosas públicas, por qué no quieren transparentar los recursos que reciben algunos funcionarios de gobierno, por qué razón se multiplican el presupuesto en beneficio de ellos, pero ellos no le dan, reitero, reporte a nadie. Muchos funcionarios, cuando llega este asunto, lo que hacen es, muchos, no todos, ellos venden las raciones, se la dan. Sí, y yo no voy a decir fulano, perencejo, eso está en el rumor de la calle. Eso está en el rumor de la calle. Hay mucha gente que lo deja, hasta se pudre en almacenes, según me manifestaron a mí. No tengo necesidad de hablar de eso. Y eso pasa en todo el territorio de nuestro país. Entonces, ¿para qué van a dar 1.200 millones de pesos en canasta navideña cuando no saben distribuir, cuando no saben transparentar? El gobierno no le da a las fundaciones que debería de darle, no le da ningún tipo de canasta, ni prácticamente, y poca ayuda para que ésta pueda hacer un buen trabajo. Los funcionarios usan su gabinete para que se llenen de popularidad, y entonces los recursos del Estado sean derrochados, por así decirlo, por una mala gestión y mala administración. Esto se le atribuye a algunas personas. No, nosotros, el que le sirve sombrero, dice el refrán, que se lo ponga. Eso es así. Nosotros no podemos tapar eso con un dedo, ni tampoco decir una cosa por otra. Nosotros tenemos, para que esto funcione bien, tenemos que decir las cosas como son, porque si no, no van a cambiar. Hay un grupo por ejemplo, si ustedes van a Discovery y ven todas las mañas que usan
las personas que hacen el delito, que cometen el delito, la delincuencia organizada, la divulgan para que ellos sepan que no es un secreto, para que ellos busquen otro método, para que se le haga más difícil, para nosotros seguir detrás de ellos. Ese es el asunto. Nosotros tenemos que buscar la forma de que la cosa pública no sea derroche, que sea prácticamente que le llegue a la gente. También le invito a los políticos, a todos los políticos de aquí de Constanza y a todos los que nos sigan a través de Facebook, y a todos los líderes también que quieren de alguna manera participar en la política, que se organicen, que organicen sus estructuras, para que puedan servir, para que le lleguen las cosas. Pero si lo hacen de forma directa, mejor. Si lo hacen, o personas fiables, mejor. Hay mucha gente que no son fiables en la política, y tenemos que hasta cuidarnos de ellos, y hay que quererlos como son, porque son errores, quizás son más renovados y mejores, quizás se han repetido los errores que han cometido. Todos cometemos errores, nadie es perfecto, solo Cristo fue perfecto. Entonces tenemos que ser flexibles también con los errores de los demás. Tenemos que aceptar que el otro, los cambios que puede producir el otro, darle derecho a la réplica, a que pueda cambiar. Nosotros estamos condicionados como seres humanos para mejorarnos cada día. Nosotros, bueno, el tiempo no me favorece mucho, ya no queda poco tiempo. Y por último, la credibilidad es algo que se gana, y en Constanza, por ejemplo, tenemos que buscar la forma de que los políticos se ganen la credibilidad. Hagan una encuesta de todas las autoridades que hay, y hay una ausencia, porque ellos no quieren darle la cara al pueblo, no quieren estrecharle la mano y decirle, por ignorancia, no lo quieren hacer, y decirle al pueblo lo que está pasando, cómo lo están haciendo, autoevaluarse. Pero no, eso se deja reservado para cuando llegue la política. Casi nadie ahora en estos tiempos, si es político, se deja ver si tiene poder. Nosotros tenemos que buscar gente de nosotros que se identifique con nosotros, y nosotros sí vamos a seguir siempre apoyando la esperanza, aunque nos equivoquemos 1000 veces, vamos a seguir apoyando la esperanza de que las cosas pueden cambiar y que las cosas también pueden ser mejores cada día. Nosotros le prometemos, no nos da tiempo, ¿no? Quería hacer un resumen del código de ética que debe tener no solamente las instituciones públicas, sino también que deben de tener todas las instituciones privadas, de cómo se debe de manejar una persona en su función pública y en sus quehaceres, en sus labores cotidianas. Ha sido todo por hoy. Nosotros agradecemos por la amabilidad que ustedes han tenido con nosotros de compartir este humilde material que nosotros cada día le llevamos a ustedes, y que sé que a ustedes también de alguna manera también le aprovecha estas informaciones. Muchas gracias, y será hasta el miércoles cuando tendremos otro encuentro. Pasen buenas noches.